lóbulo temporal es uno de los 6 lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro. Alberga la corteza primaria de la audición del cerebro, maneja el lenguaje auditivo y los sistemas de comprensión del habla. Además, desempeña un papel importante en tareas visuales complejas como el reconocimiento de rostros. El lóbulo temporal es la parte de cada hemisferio cerebral que se localiza a los lados de la cabeza, por detrás del frontal. Las áreas de asociación y sus respectivas funciones son: el córtex auditivo. El lóbulo temporal contiene el área auditiva primaria 40, 41 y 42 de Brodmann, secundaria y de asociación. El área auditiva primaria, que se encuentra concretamente en las circunvoluciones transversas de Hertel, recibe la información que le llega de los órganos auditivos, es decir, del oído, y permite tomar conciencia del sonido. El área auditiva secundaria y de asociación se encuentra en la circunvolución temporal superior. Incluye el área de Wernicke, que influye en la decodificación auditiva del lenguaje, es decir, de la comprensión. El lóbulo temporal medial incluye estructuras como la región hipocampal, es decir, del hipocampo, la corteza perrinal, entorrinal y parahipocampal. Estas estructuras y su conexión con la corteza cerebral se han relacionado con la memoria. El área de asociación parieto-temporo-occipital está situada en el punto de unión de los 3 lóbulos cerebrales en cuestión. Relaciona la información de los sistemas visual, auditivo y somatosensorial de las áreas primarias y secundarias y envía información a otras áreas como por ejemplo la corteza prefrontal o el sistema límbico. Es un área relacionada con muchas funciones complejas como por ejemplo la percepción espacial, la atención dirigida, la integración visomotora, la situación corporal propia en el espacio, la relación de información auditiva, visual, con aspecto de tipo verbal y memorístico, etc. Y el área de asociación límbica, que se encarga de la integración de la información de las áreas primarias y secundarias con experiencias afectivas y memorísticas, haciendo hincapié en la experiencia. También relacionada con el control de la conducta y la motivación, y añade componente afectivo, como por ejemplo a la información de dolor que proviene del lóbulo parietal aportando un cariz negativo, es decir, sentimiento de disgusto hacia el dolor, con el fin de favorecer la supervivencia. Interviene en la regulación de las emociones y del comportamiento sexual, como también en el aprendizaje. El segundo lóbulo del cual hablaremos es el lóbulo frontal. Este lóbulo está ubicado en el polo anterior del cerebro y constituye la tercera parte total, es decir, es uno de los que abarca mayor espacio. Se divide en 2 grandes territorios, en la corteza prefrontal y la corteza motora. La corteza prefrontal se ubica en la mitad anterior, ocupando aproximadamente la mitad del lóbulo, y la corteza motora se ubica en la mitad posterior del lóbulo frontal. Luego tenemos las áreas corticales, donde las 3 primeras pertenecen a la corteza motora y la última pertenece a la corteza prefrontal. En la corteza motora tenemos primeramente la corteza motora primaria, donde su función es controlar los movimientos de la musculatura voluntaria y transmitirlo hacia las neuronas y la médula espinal del lado opuesto. Específicamente su función es el movimiento de los dedos de las manos y los dedos de los pies. Luego tenemos la corteza premotora, donde su función es almacenar programas de actividad motora de acuerdo a su recuerdo o anteriores experiencias. Un ejemplo de ello es saltar, caminar o andar en bicicleta. También organiza sus movimientos, donde intervienen estímulos visuales, táctiles y auditivos. En tercer lugar tenemos el opérculo frontal. Este área es encargada de la expresión oral, ya que coordina movimientos de la boca, la laringe, los órganos respiratorios y la faringe. También participa en los movimientos de escritura. Por último, en la corteza prefrontal tenemos el área prefrontal, donde este se divide en tres áreas. La primera es el área dorsal, donde su función es la memoria del trabajo, la organización temporal del comportamiento y razonamiento, y también la formación de conceptos. Luego está el área cingulada, donde su función son las motivaciones y el control de atención sostenida. Y por último tenemos el área orbitaria, donde su función es la selección de objetos y control de procesos emocionales, ya que este tiene una conexión estrecha con el sistema límbico. Es decir, el área prefrontal es el responsable de las funciones ejecutivas, las cuales corresponden a la conducta, cognición y actividad emocional. A grandes rasgos, la función del lóbulo frontal son la función de razonamiento, del lenguaje, de las emociones, la atención y los movimientos voluntarios e involuntarios. Lóbulo occipital. Anatómicamente se ubica en el polo posterior del cerebro. Presenta límites anatómicos externos por la parte inferior que corresponden a los lóbulos temporales y por la zona anterior los lóbulos parietales.
Por la cara interna limita con el lóbulo parietal, constituyendo la fisura parieto-occipital. Según la nomenclatura de Brodmann, el lóbulo occipital se divide en 3 grandes áreas. Área 17 o corteza visual primaria. Anatómicamente, la cara interna del lóbulo occipital se encuentra rodeando a la fisura calcarina y por su cara externa se sitúa en el extremo posterior del occipital. Corresponde a la zona donde finalizan las radiaciones ópticas que provienen del tálamo y a su vez también transmiten la información procedente de los receptores visuales de la retina. Área 18 o corteza visual asociativa. Es un área visual secundaria, la cual está relacionada con la elaboración y síntesis de información visual. Está constituida por fibras interhemisféricas, lo que le permite conectar ambos hemisferios. Área 19 o corteza visual asociativa. Junto al área 18 forman el área de asociación visual. Está constituida por abundantes conexiones con otras regiones de otros hemisferios, por lo que corresponde al lugar donde se produce la integración de las informaciones visuales de los sistemas auditivos y sensoriales también. Junto a las áreas posteriores del lóbulo temporal son sede de la memoria visual. Su función básica consiste en el procesamiento de la información visual. Es la primera zona de la neocorteza a la que llega la información visual. Por lo tanto, tiene un papel crucial en el reconocimiento de objetos cuya luz es proyectada sobre la retina, aunque ésta por sí misma no tiene la capacidad para crear imágenes coherentes. Estas imágenes son creadas a partir del procesamiento de estos datos en unas zonas del cerebro llamadas áreas de asociación visual. El lóbulo parietal es uno de los 6 lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro. Ocupa la zona bajo el hueso parietal, de ahí su nombre, es decir, en las partes medias y laterales que forman el cráneo. Estos 2 lóbulos, izquierdo y derecho, quedan separados por el surco central. Tienen 2 funciones principales, la somatosensación y la integración sensomotora íntegra visual, auditiva y somatosensorial, información con el fin de guiar el comportamiento. Las áreas corticales podemos identificar el área somatosensorial primaria, situada en la circunvolución postcentral. Áreas 1, 2 y 3 de Brodmann son las encargadas de recibir la información. El área somatosensorial secundario, adyacente a la anterior, en la cual una lesión podría provocar el déficit sensorial. Área parietal posterior o de asociación somatosensorial. En las áreas 5, 7, 39 y 40 se encarga de la integración de la información espacial. En el hemisferio izquierdo, una lesión en la circunvolución angular del hemisferio dominante puede causar un síndrome de Gerstmann. En el hemisferio derecho, una lesión en el área parietal posterior derecho, 7 y 40 de Brodmann, puede dar a una negligencia contralateral. Dentro de sus principales funciones, el lóbulo parietal encontramos el tacto, el gusto, el olfato, la presión y además la temperatura. Trastorno de prosopagnosia. Este término fue acuñado en 1947 por el médico Joaquín Bodamer, quien la definió en los siguientes términos. Es la interrupción selectiva de la percepción de rostros, tanto del propio como del de los demás, los que pueden ser vistos pero no reconocidos como los que son propios de determinada persona. La lesión bilateral de algunos sectores de las cortezas de asociación occipitotemporales produce esta alteración en el reconocimiento de la identidad facial, que incluye la identificación de la propia cara cuando uno se mira en un espejo. El paciente con esta lesión es incapaz de relacionar una cara con una persona conocida previamente. Sin embargo, es capaz de reconocer la identidad de la persona a través de la voz, el movimiento o por cualquier otro canal sensorial que no sea la vista. Los pacientes con prosopagnosia pueden, habitualmente, diferenciar si se trata de una cara humana o de un primate. Pueden diferenciar si el propietario de la cara es del género masculino o femenino, y también si un rostro pertenece a un niño o un adulto. Incluso pueden definir la expresión emocional que contiene la cara. Sin embargo, no son capaces de identificarla.
El problema en este trastorno se encuentra en la disociación de la información visual y la información de carácter semántico relacionado con esa imagen. El hemisferio derecho es dominante para la discriminación de las caras. De hecho, es posible una forma de prosopagnosia aperceptiva en la que los pacientes no identifican las características de la cara y por tanto no pueden realizar emparejamientos de caras ni describir sus características. Las lesiones en el lóbulo occipital y temporal del hemisferio derecho pueden producir este trastorno.